y para pensar que, a pesar de que sí que es cierto que depende sobre nosotros esa pesadilla orwelliana, pues hay un futuro y es muy difícil y cada vez más difícil que esta élite de las altas finanzas que desde hace 300 años se empeñan en dominar el mundo se salgan con la suya. Y hay muchas razones para hacer esta afirmación y están incluidas en el libro, ¿no? El libro, en realidad, pues tiene mucho de historia, tiene mucho de filosofía, de geopolítica, mucho de economía, y lo que he intentado poner pues, es, por un lado, desvelar para una serie de secretos, porque es obvio que los grandes medios de comunicación nos han ocultado una parte esencial de la realidad, que nos la siguen ocultando, ¿no? Y bueno, mi trabajo desde hace 25 o 30 años como periodista de investigación siempre ha estado enfocado precisamente a rescatar esa información que se nos ha ocultado deliberadamente desde el establishment, ¿no? Desde los medios del establishment. Lo que he intentado es narrar la forma, el perfil, la identidad de estos grandes banqueros internacionales que pretenden gobernar el mundo y que de alguna manera lo están consiguiendo hasta cierto punto, pues esa pesadilla orwelliana de 1984 ya está aquí, ¿no? Pero no del todo, no lo han conseguido y yo creo que no lo lograrán. Y he intentado narrar de qué manera ellos han intentado llevar a cabo sus planes de dominación mundial desde hace 300 años. Desde la época del Imperio Británico, desde la época de la creación del Banco de Inglaterra, y lo han hecho precisamente a través del control de los bancos centrales y de la emisión de moneda y a través del control de los grandes medios de comunicación, pero sobre todo durante los últimos 30 o 40 años, los años de la globalización, en los que pues ellos han conseguido buena parte de sus objetivos, ¿no? Porque en el fondo pues, lo que pretenden es, y no lo ocultan, es instituir un nuevo orden mundial que no es otra cosa que un gobierno mundial privado, plutocrático, ¿no? Y de esto ya nos advertían pues, autores como José Saramago, con el que, con una cita suya que empiezo mi libro, y lo que intentar este libro es justo desarrollar un poco lo que trata de expresar José Saramago con esta cita. Dice, no tengamos la inocencia o la ingenuidad de creer todo lo que nos dicen. Tenemos que ser críticos. No tenemos la democracia, tenemos la plutocracia, el poder de los ricos. El poder real lo tiene el dinero, las multinacionales. Y la finalidad un poco de narrar toda esta historia es que podamos entender qué es lo que está pasando en este convulso mundo moderno y en medio de esta crisis financiera, esta multicrisis, porque no se trata solamente de una crisis económica, un colapso financiero, hay una crisis energética, ecológica, hay un montón de modelos que han quebrado, modelos económicos, sociales, políticos, energéticos, etc. Y hay una frase muy elocuente de uno de los más emblemáticos miembros de estas élites financieras, que es el David Rockefeller, que lo dice muy claro, ¿no? En una cena con embajadores de las Naciones Unidas, pues pronunció estas palabras, dijo, estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. ¿Y qué es el nuevo orden mundial? Del que nos vienen hablando de una manera insistente, sobre todo a raíz del atentado del 11S contra las Torres Gemelas, todos los presidentes de todos los países europeos, los presidentes, los primeros ministros de todos los países en general de Occidente, también de Norteamérica, y los grandes representantes de las más altas instituciones de Estado, de las
de los organismos transnacionales continuamente aparecen en las pantallas de televisión diciendo que hace falta un nuevo orden mundial y que esto es algo inminente y algo que no se puede evitar. Pero, sin embargo, nadie nos explica en qué consiste este nuevo orden mundial. ¿De qué se trata si es algo tan inminente, tan importante, que nos afecta a todos y que va a cambiar el mundo? Debería haber un debate social sobre esto. Deberían pues intentar explicarnos de qué se trata nuestros líderes políticos, los partidos políticos, los sindicatos, o los medios de comunicación, o las asociaciones, las ONGs. Nadie habla de eso. Lo único que sabemos son vaguedades que pronuncian estos altos mandatarios mundiales que dicen: no, se trata de una era de progreso y prosperidad. ¿Pero qué es lo que están tramando? Bueno, pues mi conclusión, después de investigar a fondo, pues esto es el resultado de un trabajo de 6 años de investigación, es que en realidad lo que quieren es implantar un gobierno mundial, pero no un gobierno al uso como conocemos, lo que es un gobierno, ¿no?, con unas instituciones democráticas, unos procedimientos democráticos, no. Es un gobierno privado, es muy diferente. Porque, por poner un ejemplo, un gobierno privado es lo que existía en la India, en gran parte de los países de Asia, en la época de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que curiosamente son estas élites financieras, son un puñado de pequeñas familias, la mayoría anglosajonas, cuyo poder viene de ahí. Son las mismas que ya gobernaban Asia a través de la Compañía Británica, una sociedad anónima, administraba inmensos territorios, tenía su propia moneda, su propio ejército, su propia policía, sus propias leyes, y era una sociedad anónima la que administraba estos países. Y esto es lo mismo que quieren hacer a nivel mundial. Es que su proyecto sigue siendo el mismo desde entonces, sigue siendo el mismo. Es decir, si ellos lograran sus objetivos, pues estaríamos coronados por una sociedad anónima. O sea, ya no estaríamos hablando ni siquiera de un gobierno mundial, sino de una empresa única mundial. O sea, lo que han intentado a través del proceso de globalización que ellos mismos han impulsado es precisamente despojar a las naciones-estado de su soberanía cada vez más, porque ya no podemos hablar de estados soberanos. Si ningún país del mundo es independiente, si la mayoría de los países, sobre todo los de Occidente, pues carecen por completo de soberanía plena, no tienen soberanía alimentaria, se las ha secuestrado empresas como Monsanto, no tienen soberanía en ningún ámbito, ni en la salud. Durante la globalización lo que ha habido es un proceso de privatización de todo, o sea, la privatización es inherente a la globalización. Eso es lo que ellos han impulsado y cada vez nos han ido empujando hacia ese gobierno mundial, creando instituciones transnacionales, y la Unión Europea es un experimento de ese gobierno mundial. Y la prensa nos oculta cosas importantísimas, por ejemplo, que no son los gobiernos los que fabrican, emiten la moneda. O sea, la moneda se ha privatizado hace 100 años en Estados Unidos, cuando se creó hace justo 100 años la Reserva Federal de Estados Unidos. No la creó el gobierno, no es una institución pública, es un banco privado, es un consorcio de 13 bancos privados, que son los que emiten el dólar, fabrican el dólar, y el dólar es una moneda privada de una empresa privada. Es lo mismo que sucede ahora en Europa. Lo que están haciendo es copiar ese modelo americano en Europa, porque aunque aparentemente tenemos un Banco Central Europeo al que hemos cedido nuestra soberanía monetaria, y cuando un país cede su soberanía monetaria, cede su soberanía económica. Tenemos un Banco Central Europeo que aparentemente es público, pero no lo es. Está totalmente controlado por estas élites financieras, estas entidades privadas, estas grandes corporaciones mundiales, y la prueba evidente es que, en virtud de lo que dice el Tratado de Maastricht, artículo 104, el Tratado de Lisboa, artículo 123, el Banco Central Europeo no puede prestar dinero a los gobiernos. Cuando un gobierno
financiación pública tiene que pedírselo a los bancos privados, porque lo dice el Tratado de Maastricht. Es decir, el Banco Central Europeo fabrica moneda, emite el euro, pero solo se lo presta a los bancos privados y se lo presta a un interés del 0,5%. Y cuando España, por ejemplo, necesita financiación pública, pide dinero a los bancos privados, esos mismos euros que se le han dado al Banco Central Europeo al 0,5%, España lo está pagando al 6%, al 7%. Por eso decimos que todo esto no es una crisis, es una estafa en toda la regla. De la misma manera que el famoso rescate no consiste en otra cosa más que convertir una deuda que era privada, era una deuda de bancos privados españoles, en una deuda pública que vamos a pagar todos los ciudadanos a través de los impuestos. 15 minutos en muy breve, igual ya me he pasado, pero lo que quería por último... Llevas consumido 10 minutos. Solo para. ¿Por qué creo que no las tienen todas consigo? Y seguramente llegan tarde, van a perder la batalla, porque en 1989, cuando cae el muro de Berlín, termina la Guerra Fría, parecía que íbamos de cabeza hacia un mundo unipolar, absolutamente controlado desde el imperio de Estados Unidos. No ha sido así. Afortunadamente, una de las consecuencias colaterales del proceso de globalización ha sido el surgimiento con mucha fuerza nacional e internacional de los países emergentes, de lo que conocemos como los BRICS, que son las siglas de Brasil, Rusia, China, India y ahora Sudáfrica. No son solo esos países, hay toda una serie de países en la órbita de los BRICS que están ejerciendo un verdadero contrapoder frente a esos planes de dominación mundial de estos banqueros internacionales que controlan los planes multinacionales y que tienen un inmenso poder. Controlan los bancos centrales, controlan la emisión de moneda, pero además tienen a su disposición toda una serie de organizaciones como lobbies muy poderosos, como el Club de Bilderberg, que marca la agenda internacional y trata de influir en las decisiones que luego se van a adoptar y se van a oficializar en las reuniones del G8, del G20, o como la Comisión Trilateral, o como el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, que es el verdadero gobierno de Estados Unidos en la sombra, que todos los presidentes de Estados Unidos, desde el año 99, pertenecen al CFR, todos. Aparte de estos lobbies, pues ellos también tienen a su disposición institutos de investigación poderosísimos con una financiación increíble que se dedican exclusivamente pues, a desarrollar sofisticadas técnicas de control social, de lavado de cerebro, de guerra psicológica, a estudiar la manera de influir sobre la conducta de los seres humanos sin que nos demos cuenta, y intentan pues, encaminarnos a través de estas sofisticadas técnicas hacia un modelo de esclavitud consentida, es decir, que no seamos conscientes hasta qué punto somos esclavos, incluso que estemos contentos de serlo. Eso es un poco lo que bueno, decía que los BRICS, los países emergentes, se han empezado a organizar y se han convertido en una especie de antídoto frente a la amenaza de un nuevo orden mundial totalitario, de un gobierno mundial plutocrático. Y bueno, esto es algo que puede echar por tierra sus planes. Pero no solo eso, hay otros factores. Por ejemplo, una cosa de la que se habla poco es del pico petrolero. Estamos en una época del fin del petróleo barato y eso va a cambiar completamente toda la estructura económica mundial y la estructura social. Y ellos llegan tarde. De hecho, pues, la mayoría de las guerras que estamos viendo pues tienen mucho que ver con el control de los recursos naturales y especialmente de los combustibles fósiles. Es decir, lo que ha permitido desarrollar a lo largo del siglo XX,
multiplicar la riqueza real de la humanidad ha sido la explotación de esos combustibles fósiles, pero el agotamiento, cuando llega un momento en que la producción es inferior a la demanda y cada vez es más inferior a la demanda, eso va a producir un encarecimiento tremendo del petróleo, de la gasolina, y eso pues, va a cambiar toda la relación. O sea, si la población, por ejemplo, se ha multiplicado la demografía por 3 o por 4 a lo largo del siglo XX, ha sido gracias a que ha aumentado esa riqueza real. Pero es que ahora eso es inevitable y es lo único que puede ser un poco apocalíptico incluso. Pues estamos frente a una hecatombe social provocada por el agotamiento del petróleo barato. Y ellos pues, no quieren, no les interesa invertir en soluciones. Y no dejamos aquí, no existen alternativas viables a largo plazo sustitutivas del petróleo. Si hubiera querido desarrollar las energías renovables, como proponemos pues, los que tenemos un criterio ecologista, pues seguramente no tendríamos este problema, pero sí que es un problema. En fin, creo que lo que hace falta es tomar conciencia de lo que está pasando, porque no nos lo están contando en la televisión, ni en el cine, ni en los periódicos, y empezar a actuar. Y creo que tenemos herramientas muy poderosas que si sabemos usarlas, por ejemplo, pues, el consumo responsable o la desobediencia civil, que es lo que ha permitido pues, los cambios de legislación más importantes y más progresistas a lo largo de la historia. Si sabemos utilizar esas herramientas que tenemos a nuestra disposición, podemos hacer fracasar los planes de esta élite financiera. Y mi libro, desde el principio hasta el final, es una invitación a la rebelión. Y de hecho, no es casualidad que pues, haya elegido para el prólogo del libro a un personaje que yo creo que merece un homenaje aquí, que es Enric Duran, que no sé si lo conocéis, es un chaval joven que en la época del boom inmobiliario pues, se dedicó a pedir créditos a las entidades financieras para devolver a la sociedad de una manera simbólica lo que los bancos estaban robando, con el fin de destinar ese dinero a financiar obligaciones, proyectos anticartelistas, cooperativas sociales, una moneda social. Él es el que ha impulsado la cooperativa integral catalana, que ahora ya se ha extendido por toda España, existen cooperativas integrales por toda España, y es un proyecto global que intenta demostrar que es posible vivir fuera del capitalismo. Tienen su propia moneda social, tienen su propio servicio público de salud, tienen su propio servicio público de educación, tienen un montón de centros productivos, funcionan de forma autogestionaria, asamblearia, y yo creo que es un modelo a seguir. Desgraciadamente, Enric Duran pues, ha tenido que pasar a la clandestinidad, está en busca de captura. Lógicamente, no devolvió sus créditos a las 39 entidades financieras a las que logró engañar y les consiguió 69 créditos y destinó todo ese dinero a la concienciación social y a impulsar estos proyectos que nos enseñan que hay un camino, hay una vía, hay una posibilidad de vivir fuera del capitalismo y de vencer al capitalismo en la práctica. Para terminar mi homenaje al autor del prólogo, Enric Duran.